Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es un privilegio nuevamente poder estar en este lugar después de un tiempo largo. Y para mí es una bendición el poder participar de esta conferencia y compartir juntamente con ustedes este aprendizaje de la palabra. Creo que la palabra de Dios siempre es de mucha bendición para nosotros, ¿verdad? No solo a exponerla o escucharla, cuando Dios nos permite entenderla a través del libro sagrado. En esta mañana, estoy confundiéndolo siempre ya, ¿verdad? Pero es por el hambre, ya la comida. En esta preciosa mañana hemos podido disfrutar ya esta primera etapa con dos lindas exposiciones. Para mí es gratificante el haber podido ir a estas dos fases porque, como decíamos, la temática de esta conferencia es sobre el matrimonio, ¿verdad? Cómo buscar la sabiduría en el matrimonio. Y cuando nosotros vemos pasajes como este que hemos estado tratando, el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, del versículo 1 al 12, que es el todo de la conferencia, nos podemos dar cuenta que especialmente en la porción que ya se trató, yo puedo sentirme satisfecho. Ya Lucas y yo estamos tranquilos porque ya el hermano Luis y el pastor Roberto ya dijeron lo que tenían que decir a los hombres y a las mujeres, y en ambos lados creo que hay una tranquilidad, ¿verdad? El hombre está contento porque ahora se le dijo a la mujer cómo tiene que comportarse y cómo poder dejarse guiar y someterse a la voluntad de Dios. Y por otro lado la mujer dijo, gracias, pastor, porque faltaba ese toque de hacerle ver a los hombres cuál es la manera de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo tratar a las mujeres. Mi tema que voy a tratar es un poco desanimante tal vez para ustedes, porque si estaban ya ilusionados con que ya tenían un buen argumento para llegar a hablar con sus esposas y decirles, ¿te das cuenta cómo tienes que comportarte? O viceversa, ¿cómo tienes que hacer tu vida, hombre? Mira, tienes que ser un hombre que sepa guiar, pero también que sepa ser sensible. En la porción que a mí me corresponde en esta mañana, mi interés es que ninguno de los dos piense de esa manera. Porque aquí en el pasaje que me toca, el versículo 8, hay un punto más general para que no viéndonos de la manera solo de esposos o de esposas, pueda reflexionar, como ha estado explicando nuestro pastor Roberto, sobre la vida de un verdadero cristiano, que es el argumento que Pablo hace en esta transición. Pero cuando nosotros pensamos en la iglesia, hermanos, cuando nosotros pensamos en la iglesia, cuando nosotros pensamos en la familia, cuando pensamos en el gobierno, en el trabajo y en el matrimonio, son instituciones instituidas por Dios y el matrimonio es una de ellas. Y todas estas 5 instituciones sufren de alguna manera ciertos achaques, ciertos problemas en lo que concierne a cómo someterse, a cómo vivir alrededor de ellas. Y pensando en el matrimonio, hermanos, me gustaría leer una porción que encontré en un artículo de alguien que hablaba referente al matrimonio. Y me gustaría que reflexionáramos en estas 14 oposiciones, pudiera decir, que minan, dañan y ponen en riesgo el matrimonio. Dice así, cuando se rompe la comunicación, cuando el enojo y la rudeza o el abuso envenenan la relación, cuando no es fácil perdonar, cuando la depresión, las emociones negativas arruinan la atmósfera, cuando los hijos comienzan a dominar nuestras vidas, cuando las finanzas están fuera de control, cuando se manifiestan adicciones u otros comportamientos destructivos, cuando influencias externas contaminan las relaciones sexuales, cuando la dureza del corazón mata el amor, cuando un cónyuge ya no es la prioridad del uno del otro, cuando el divorcio es una opción, cuando las infidelidades sacuden el cimiento del matrimonio, cuando uno de los dos decide irse del hogar, cuando parece que no hay esperanza. Estas son realidades
que los matrimonios hoy en día sufren. Tal vez no es la realidad en la vida de los matrimonios cristianos, pero ninguno de nosotros hemos estado o vamos a estar exentos de que estas cosas puedan afectar nuestras relaciones. Yo no sé si alguno de ustedes se preguntará, hermano Julio, ¿quién yo? Yo no, yo soy en otra categoría. No creo. Tengo 37 años de casado y en medio de estos 37 años, en muchas ocasiones he estado, cuando reflexionaba en este pensamiento, me he dado cuenta que he estado, si no ahí, cerca de estar en estas circunstancias. Por eso pude evidenciar eso también cuando el pastor pedía que se pusieran de pie aquellos hombres que estaban completos ya. Y creo que no es así, ¿verdad? Aun cuando tenemos la ventaja, cuando tenemos la oportunidad de haber conocido al Señor y de estar expuestos a Él y conocer su voluntad y someternos a Él, todavía creo que estas oposiciones van a llegar alrededor de nosotros. Y si no han llegado, gloria a Dios. Y si las han tenido, no sé cómo las han superado. Y si van a llegar, ¿cómo van a estar preparados para enfrentar esas situaciones? Todas estas cosas en el mundo secular son 14 de muchas oposiciones que están afectando los matrimonios. Y vemos su finalidad en muchas ocasiones, la separación, divorcios, problemas, pleitos, crímenes en ocasiones por la violencia, por estar en situaciones así. El matrimonio cristiano creo que tiene muchas ventajas y lo hemos estado viendo, pero en muchas ocasiones también nosotros no solo nos preguntamos cómo resolver eso, pero en muchas ocasiones nosotros venimos con ideas tal vez que tal vez simplemente andamos buscando una fórmula, una clave, algo que arregle nuestros problemas. Quisiéramos buscar soluciones inmediatas, tal vez una palabra motivadora, tal vez leer un libro, escuchar un consejo, un pensamiento, tal vez arreglar los problemas a través de un regalo. ¿Sabe cuál es el problema con todo esto, hermanos? Que muchas veces nosotros buscamos resultados inmediatos o rápidos, aplicando la ley del mínimo esfuerzo. Nosotros a veces no nos esforzamos para lograr objetivos. Y si ustedes bien se recuerdan que está recién enseñado por nuestro hermano Luis y por nuestro hermano Roberto, hay reglas, hay directrices de parte de Dios a través del libro sagrado, cómo permitir que estas cosas sucedan mejor. Y nosotros tenemos que hacer no solo un mínimo de esfuerzo en decir, voy a ir a la conferencia, voy a invertir $120 y todo se va a solucionar. Eso no es posible. El pastor dijo que tenemos 20 años de estar haciendo conferencias y muchos tal vez han estado en más de alguna, muchos tal vez tienen muchos o pocos años de estar en el matrimonio y siempre las circunstancias opositoras están minando nuestros matrimonios. Pero en mi ponencia de esta mañana me gustaría, a la luz de lo que es la conferencia en sí, la sabiduría en el matrimonio y el tema específico, busca la piedad, que es el tema que me toca a mí, no trates de cambiar a tu cónyuge, cambia a ti mismo. Si se dan cuenta, la idea del pasaje que voy a compartir es que nosotros tengamos conciencia, mujeres, hombres, y que no estemos pensando en toda aquella información que recibimos ya, pensando en cómo la mujer tiene que operar o cómo el hombre tiene que operar. Pensemos en nosotros mismos, qué es lo que nosotros necesitamos ahora para poder funcionar mejor, para que nuestro matrimonio pueda caminar de una manera mejor, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio sabio y que pueda obtener resultados que honren y glorifiquen a Dios. Cuando pensamos en el tema, busca la piedad, la palabra piedad tiene un sentido muy lindo que voy a dar 3 definiciones rápidas. La piedad es el vivir una íntima relación con Dios alineados a su voluntad. La piedad es el profundo respeto por Dios
que afectan nuestra manera de vivir y de ver la vida. La piedad se caracteriza por una actitud en pos de Dios que nos mueve a agradecerle en todo. Cuando nosotros pensamos en una vida piadosa, el pastor estuvo haciendo mucho énfasis. ¿Cómo vives tu vida delante de Dios? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo te relacionas? No empezar al revés, como él estaba diciendo, querer ver resultados, viniendo en oración primero, sino viviendo primero para que la oración sea escuchada. La vida piadosa va alrededor de la comunión íntima que cada uno de nosotros podemos tener con Dios. Y el pasaje en el cual que vamos a tratar en esta mañana está en 1 Pedro 3:8 y le voy a dar lectura. 1 Pedro 3:8 se lee de la siguiente manera. Finalmente, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Como podemos ver en este pasaje, aquí encontramos al apóstol Pedro que nos da 5 características que todo cristiano debe mostrar, que todo cristiano debería lucir, que todo cristiano debería exhibir, que cuando el nombre de Cristo es mencionado en nuestra vida, que nos señalan como creyentes, debería verse un reflejo de una persona que vive de una manera diferente. Y estas 5 características nos van a ayudar nuevamente a ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, o como se puede traducir también esa palabra amigable en el texto original, de espíritu humilde. Y esto tiene una correlación de la cual definitivamente nosotros debemos de echar mano en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana, Señor, queremos venir delante de ti, Señor. Un grupo de tus hijos, Señor, venimos con el único propósito, Padre, de poder aprender de ti, Señor, de escuchar el consejo para cuidar nuestros matrimonios, Señor, y buscar esa sabiduría, Señor, que solo tú tienes, Señor, porque tú fuiste el arquitecto, Señor, de esta institución, Padre amado. Y queremos en esta mañana encomendarle en tus preciosas manos, Señor. Guíanos, Señor, danos gracias, Señor, y permítenos, Señor, que podamos honrarte a través de todo el aprendizaje y vivir vidas piadosas, Señor. Ayúdanos a que nuestro énfasis al salir de esta conferencia no sea estar pensando cuánto tiene mi esposa o mi esposo que cambiar, sino cuánto tengo yo que cambiar o mejorar o aprender o crecer para poder ser un mejor creyente y honrar tu glorioso nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús encomiendo este tiempo. Amados hermanos, 1 Pedro 3:8 sigue la hilación del pensamiento que el apóstol Pedro está elaborando. Ya nuestro hermano Luis explicó algo del contexto de la carta en sí. Es una carta escrita a hombres y mujeres que están esparcidos y que están en medio de circunstancias no apremiables, donde hay oposiciones. Entonces el apóstol Pedro está tratando de traer ánimo en medio de circunstancias difíciles, pero me gustaría de una manera rápida ir al contexto de una manera general, pero sencillo, para poder ubicar el pasaje en el cual estaré compartiendo. El tema se ha venido desarrollando, es el tema de la carta, sobre las obligaciones y las características que se esperan de los cristianos. En el capítulo 1, versículo 16, se nos dice que como Dios es santo, nosotros deberíamos ser santos. Esas son nuestras obligaciones como cristianos. En el capítulo 1, 18 al 2, 3, Pedro nos dice que si Cristo nos redimió de la vana manera de vivir y al haber experimentado su gracia, deberíamos dejar esas formas pecaminosas de vivir como la malicia y el engaño, engañar a otros. En el capítulo 2, versículo 4 al 12, debido a la obra redentora de nuestro Dios, somos un pueblo escogido, una nación santa. Esto debería alejarnos de las pasiones de la carne y tener una buena conducta.
Si ustedes ven en esta primera etapa, en esta primera parte, lo que se está esperando de todo creyente que entienda la posición en Cristo, que si Cristo ya ha hecho algo, Él espera que nosotros seamos una luz, que podamos reflejar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A partir del capítulo 2, 13 al 3, 7, el apóstol Pedro continúa explicándonos sobre aspectos del comportamiento de cada creyente y nos habla sobre los principios de la sumisión que estuvo tratando nuestro hermano Luis en las relaciones. Si en la primera parte estaba explicando o tratando de reflejar cómo cada creyente debe vivir, ahora es lo mismo más el agregado de que es en relaciones. En el capítulo 2:13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. O sea, si bien se dan cuenta que este principio de la sumisión va integrado ahí, que por causa del Señor hay que someterse a toda institución humana. Capítulo 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Aquí vemos otra institución como lo que es el trabajo, donde hay amos, donde hay trabajadores, donde hay siervos, y se les da un llamado a la sumisión. En el capítulo 3:1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. En la institución del matrimonio se le pide a la mujer estar sujeta, sometido a su marido, porque ese es el orden que Dios ha establecido. En el versículo 7, los esposos de una forma sometida a Dios deben tratar a las esposas con dignidad, aunque no está diciendo someteos a las mujeres, mas sin embargo el sometimiento a Dios hace que haya un comportamiento, una actitud como la que explicó nuestro pastor hace breves minutos. Así que vemos que estos tres mandamientos de sujeción o sometimiento al gobierno, al trabajo y al matrimonio, son necesarios en la vida de cada uno de nosotros y que los entendamos. Y cuando hablamos de la sumisión o del sometimiento, no quiere decir que el que se somete pierde dignidad en el caso de la mujer o que hay inferioridad. Cuando hablamos del sometimiento, la mujer en ningún momento debe concebir que el sometimiento quiere decir inferioridad o que se pierde dignidad por estar sometida. No, es un orden, es el rol, es la forma, es el diseño que Dios ha diseñado para que funcione tanto el gobierno, el trabajo, la familia, el matrimonio, la iglesia. Tiene que haber un orden. La idea en la raíz de esa palabra de someterse es estar bajo de o estar subordinado. El sometimiento es reconocer aquella autoridad que Dios ha instituido. No hay autoridad, dice la palabra, que no haya sido establecida por Dios. O sea que el sometimiento, cuando la persona aprende a someterse, ya sea al gobierno, ya sea al matrimonio, ya sea a la familia, ya sea a la iglesia, usted está obedeciendo primariamente a Dios. Y esto es importante de verlo. Porque en nuestra sociedad todos esos roles se han torcido o estas ideas se han contaminado para poder decir de que someterse no debería ser lo normal en una mujer a un hombre. O cuánta gente anda haciendo revueltas en contra del gobierno por insatisfacciones o en el trabajo. La diferencia de que en un gobierno usted puede apartarse de la política, hacerse a un lado y no meterse en nada. En el trabajo usted cambia de trabajo y se acabó todo. Pero en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, usted no puede hacer eso. Usted necesita de escuchar la voz de Dios para poder funcionar y para poder permitir que usted sea parte integral de lo que es el orden que Dios ha establecido. Dicho eso, hermanos, vamos a pasar al pasaje nuevamente. Nuestro pasaje comienza con una palabra que es muy interesante. Dice, finalmente. ¿Sí la vieron? Esta palabra dice finalmente, que quiere decir como en conclusión. De alguna manera esto es una conclusión, pero es importante saber que esta no es una conclusión final del capítulo, no es una conclusión que sea la finalidad del libro o la finalidad de todo lo que
Pedro va a decir en esta carta. Básicamente lo que Pedro está haciendo una breve conclusión de la idea de lo último que él está diciendo hasta este momento, de lo previo, y pudiera tomarse como todo aquello que hemos mencionado en el contexto, pero va más cerca de lo que es esta segunda idea de la sumisión, del sometimiento, que va en relación al matrimonio, que es los dos últimos pasajes que se dieron previo. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta palabra, finalmente, nosotros podemos pensar, aquí Pedro está haciendo tal vez no un sumario, pero está haciendo una pequeña pausa para detenerse a explicar algo que él desea que usted y yo lo entendamos, como los recipientes a quienes les está escribiendo. Esta palabra tiene esa idea y el apóstol Pedro está tratando de argumentar que él va a explicar en breve esos 5 argumentos, esas 5 características, esas 5 virtudes que debería de tener todo creyente. Y esas 5 ideas, estas características, estas virtudes nos van a ayudar a poder honrar mejor a Dios si las aplicamos. Si ya bien el apóstol Pedro ha dicho de una manera clara y directa cómo se espera el comportamiento de una esposa para con su marido y cómo se espera el comportamiento de su marido para con su esposa, yo creo que el hermano Luis y el pastor fueron suficientemente amplios y claros para que todos ustedes vayan tranquilos a hacer su trabajo, ¿verdad? Mas, sin embargo, la misericordia de Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio esta palabra al apóstol Pedro para que nosotros pensemos en algo. Si en alguno de nosotros quedó alguna duda o alguna necesidad de entender cómo yo puedo ser mejor todavía, aquí hay 5 cosas que usted debe saber. Y no solamente como esposo, sino como un ente social, como un creyente o como esposa. Usted necesita saber esto. Yo sé que la sabe y aquí simplemente es un recordatorio. Así es que en primer lugar empieza con la primera idea. Dice, sed todos de un mismo sentir. Yo creo que nosotros hemos oído este pasaje, lo hemos estudiado, hemos hablado de la unidad. La idea de ser todos de un mismo sentir, esto sugiere un llamado a la unidad, ser armoniosos, estar en sintonía. Y se da cuenta que lo que el apóstol Pedro está haciendo es que si nosotros no hemos entendido claro cómo el hombre, cómo la mujer se debe comportar de acuerdo a lo previo, ahora él está diciendo, mire, usted necesita equiparse de tener una vida de unidad, de entender lo que es la armonía. La armonía es un término musical que data de que usted puede escuchar a una orquesta que va a haber un instrumento que está en función durante todo el tiempo de la nota, de la canción. Y tal vez en un momento de toda la canción de 5 o de 10 minutos va a salir una campanita nada más. O alguien va a tocar alguna cuerda de algún instrumento. Y eso fue lo que hizo en toda la canción o en toda la nota alguna pieza musical. Imagínense que si este instrumento que solo apareció una milésima de segundo en sonar, se sintiera mal porque no tiene una parte funcional en la música, en la canción que se está tocando, sería un desastre, ¿verdad? Entender que nosotros, los creyentes, debemos de aprender a vivir en unidad, en esa armonía, a pesar de que no estemos de acuerdo en todo. La armonía, como se dice también la otra palabra, la sintonía. Ustedes se recuerdan que usualmente los que venimos de países de Latinoamérica, a veces por estar en problemas sociales, a veces o que hay una catástrofe, se pone en cadena nacional la televisora, la radio y se pone en una sintonía. Todos estamos oyendo lo mismo porque es necesario que estar en sintonía es tener un pensamiento igual en relación a algo que se está haciendo. Y esto, imagínense el Salmo 133, 1 y 3b nos hace una invitación a esa armonía, a esa sintonía y cómo Dios la ve. Dice, mirad cuán
Bueno y cuán delicioso es habitar los hombres juntos en armonía. Y al final de esa porción del Salmo dice, porque ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. O sea, el beneficio de que un creyente pueda vivir en armonía a través de su vida relacional, y especialmente en este caso que estamos hablando con nuestros cónyuges, con nuestras esposas o nuestros esposos, para que la bendición de Dios pueda suceder, se necesita que aprendamos este principio, esta virtud, este don del Espíritu Santo y llevarlo en la vida práctica cada uno de nosotros. Cuando pensamos en la unidad, en el llamado de unidad, en la armonía, esto no quiere decir que tenemos todos que pensar igual, que si a mi esposa le gusta el color negro, yo tengo que amar el color negro también. No necesariamente. Podemos variar en gustos, en ocasiones, ¿verdad? A alguien le gusta ver una película, a mí no me gusta ver la televisión, pero la armonía se trata, me siento con mi esposa a ver la televisión porque a ella le place ver esta película. Voy a llorar con ella también en este drama, ¿verdad? Entonces nosotros podemos, dentro de lo armonioso, podemos contribuir de esa manera. Así es que es importante, no quiere decir que tenemos que tener un mismo pensamiento o que tenemos que estar de acuerdo en cada una de las opiniones, o que estemos de acuerdo en todo. No es eso la armonía. La armonía es estar en sintonía. Dice, esto de la armonía la podríamos definir de esta manera. Es en lo que concierne a nuestra fe, que estemos alineados en un mismo pensar, como dice la palabra de Dios en Efesios 4, 3 al 5, una fe, un bautismo, un Señor. La armonía de la que se le está requiriendo al creyente va alrededor de nuestra creencia. Creemos en un mismo Dios, creemos en valores que la Biblia nos enseña en relación a nuestra fe. Y todo esto, hermanos, nos ayuda a poder neutralizar. Si en un momento su matrimonio, su esposa no está funcionando, su esposo, como se nos enseñó previamente en las cosas que claramente se está esperando del comportamiento de uno o del otro, usted tiene la responsabilidad de buscar tener una vida armoniosa, porque ese elemento le va a ayudar a usted a no estar pensando en ver cambios allá, sino empezar a hacer cambios en mi vida. Yo tengo que tener esa contribución de mi parte. Este llamado a la unidad se ve básicamente reflejado en el Nuevo Testamento y vamos a avanzar, vamos a ver algunos pasajes, no quiero que vayan allá. Los voy a ir leyendo para aprovechar el tiempo, ya que cuando estamos aquí en el púlpito, se vuelve el tiempo lunar, como cuando se pesa uno allá en aquellos lugares donde, bueno, allá pesa 20 libras en la luna, dice, y uno hace este tipo de medidas. Así se convierte el tiempo aquí en el púlpito, que uno empieza y de repente pasó media hora. Yo sé que ustedes ya tienen hambre, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Si se da cuenta, cuando hablamos de la unidad, hermanos, de la armonía, este fue un deseo tan marcado en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando Él oró, Él pidió algo en Juan 17, 21, mire, dice, para que todos, hablando de que oraba por los suyos, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en su oración pedía, y no traje todos los pasajes por causa del tiempo, pero pedía porque el creyente pudiera tener una vida de unidad. Entre tantas cosas que podía haber pedido, yo sé que a muchos les hubiera gustado que él pidiera, Señor, yo te pido que cuando se conviertan, tú les des riqueza, tú les des una vida de paz todo su tiempo de peregrinar en la tierra, tú les des salud, nunca enfermedades. No, él no pensó en todas esas cosas que son realidades que llegan a nuestra vida. Tenemos problemas emocionales, sociales, económicos, pero él pidió algo específico por los que iban a creer en el mensaje de salvación y les dijo que pedía que la iglesia fuera unida. Y para darnos cuenta que la realidad de la oración fue escuchada en el inicio de la iglesia, miren, en el libro de Hechos, capítulo 2, 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es la unidad por la que oró el Señor
y es la unidad que en el nacimiento, crecimiento y desarrollo de la iglesia se manifestaba. Dice, mire, perseveraban unánimes, es la misma idea, cada día, o sea, no era de vez en cuando en el templo, o sea, en comunión de adoración, partiendo el pan, había relaciones personales, comían juntos y había una actitud apropiada, había sencillez de corazón, había alegría. Y esto es la armonía, hermanos. Y esta armonía es vital, es necesaria para la vida de cada creyente. Cuando nosotros pensamos en el matrimonio, nos damos cuenta que a veces queremos arreglar las cosas de una manera sin haber arreglado nuestra vida espiritual. Nosotros queremos un tipo de resultado cuando no sembramos lo que de verdad Dios espera que nosotros sembremos. Me gustaría aquí en Filipenses, en el capítulo 2, yo sé que ustedes lo han leído, yo lo voy a leer acá, hermanos, porque no quiero que se distraigan ahí viendo la lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo desde su primer encarcelamiento, él escribe esta carta de Filipenses, la carta del gozo, donde se busca la unidad. Él dice en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, la misma idea, teniendo el mismo amor, unánimes, la misma idea, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo tiene un deseo desde su encarcelamiento de que el gozo que él ya siente sea mejorado por la unidad de la iglesia. Él está esperando, él está orando, él está rogando porque la iglesia tenga ese sentir de unidad. Y nosotros podemos decir, bueno, Pablo, tú eras Pablo y tú podías tener todo ese corazón y todo ese sentimiento. Pablo apela a algo bien grande. Un versículo antes, en el capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo menciona 5 características y si usted se da cuenta, gramaticalmente esta palabra sí se puede ver como una afirmación o también como la palabra se puede ver como usar como un condicional o como una afirmación. En este caso no está refiriéndose a algo condicional, sino está haciendo una afirmación. Y pudiéramos decirlo de una manera más simple, ya que hay alguna consolación, o sea, afirmando que está ahí, ya que tenemos un consuelo de amor, ya que tenemos una comunión con el Espíritu Santo, ya que tenemos un afecto entrañable, ya que tenemos misericordia de parte de Dios. O sea, todos estos elementos al entender que nuestro cristianismo está siendo afectado positivamente. Dios nos ha dado todo esto. ¿Quién de ustedes no ha tenido esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes no ha tenido esa consolación de Cristo Jesús? ¿Quién de ustedes no ha tenido un afecto entrañable entre hermanos dados de Dios? ¿Quién de ustedes no ha tenido ese acto benevolente de misericordia para usted? Yo sé que todos, si somos creyentes, en un punto de nuestra vida nosotros hemos recibido eso. Entonces, ya que eso es una realidad, es porque Pablo apela a que usted, o en este caso a los que lo estaban escuchando, podían tener esa comunión. Y eso es importantísimo, la comunión. Pero él también, si a nosotros nos está costando entender que la comunión puede ser real o no la podemos desarrollar o practicar en nuestra vida, Pablo nos da 2 enemigos y nos dice 2 enemigos que afectan a que en nosotros pueda haber una comunión. El versículo 3 sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estas 2 cosas, estas 2 actitudes minan las relaciones. Y es por eso dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, pero también da un agregado, una virtud, un elemento, un don del Espíritu Santo, que ese sí nos puede ayudar a avanzar, que es algo que nos permite a no estar en separación, en problemas, en divisiones, tanto en nuestro matrimonio como en nuestra vida como creyentes. Pero especialmente hablando del matrimonio, si se nos hace difícil en ocasiones en nuestra relación y tenemos conflictos, tenemos desacuerdos, tenemos problemas, divisiones, Pablo apela a que el creyente debe buscar como una solución viable esa unidad diariamente. Y él nos equipa recordándonos
cómo todas esas virtudes ya han sido dadas a nosotros y tenemos que vivirlas y ponerlas en práctica. Pero él agrega algo que es de suma importancia, dice en el mismo versículo, en la segunda parte, antes bien, con toda humildad estimándonos cada uno a los demás como superior a nosotros mismos. Esto es importante porque Pablo hace la invitación que si entre la relación hay un problema o no puedes llegar a la unidad, tú tienes que pensar, él es superior a mí. Yo lo voy a ver con esos ojos para yo sentirme que estoy aplicando la virtud de la humildad, aunque el otro no tenga la razón. En este momento yo voy a orar por él, voy a pedir por ella y esto va a funcionar mejor. La humildad, más adelante Pablo en el capítulo 4 dice que hace un llamado a dos hermanas que estaban peleando. Imagínense el deseo de Pablo, que no quiere que dos hermanas tengan dificultad. El corazón de Pablo era que la iglesia completa pudiera tener esa gratificación de poder vivir esta vida en Cristo, en unidad. Por eso dice que la contienda y la vanagloria no avanzan para que haya esa unidad, pero sí avanza si nosotros somos de espíritu humilde. Así es que nosotros podemos continuar viendo. El versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por el de los demás. O sea, ver el bienestar de esta circunstancia que esté llegándose al matrimonio y que esté creando esa división, usted tiene que pensar, ¿cómo puedo yo contribuir con mi esposo o con mi esposa? Yo quiero ser más espiritual en este momento para que en mi vida pueda tener sentido esa vida de unidad. Rápidamente, en 1 Corintios 1:10, Pablo hace un ruego a la unidad. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Asimismo, más adelante, en el capítulo 11, 18, cuando se presenta la cena del Señor, el apóstol Pablo también les habla a los corintios porque tenían dificultades en la unidad. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. O sea, hay casos, la iglesia de Corintios tenía este problema de la división, de esa separación que está tratando Pablo de neutralizar. Él quiere que la iglesia tenga un carácter de unidad. Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros mismos un sentir según Cristo, dice. En 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionarlo, consolado, ser de un mismo sentir y vivir en paz. O sea, todas estas sugerencias, hermanos, son necesarias para que la vida de unidad pueda fluir. Y esta era una de 5. La segunda que el apóstol Pablo menciona es ser compasivos. ¿Qué es la compasión? La compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrenten esas circunstancias. La compasión es la empatía. Si nosotros podemos darnos cuenta al pensar en la palabra compasión, que es la segunda virtud que el apóstol Pedro está sugiriendo, dice, es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otra persona. Hay un deseo en que usted vea en circunstancias difíciles a una persona y usted quiere hacer algo por ella. Dice, una persona compasiva, dice, comparte los mismos sentimientos, también comparte los mismos sufrimientos y alegría. O sea, la compasión es de poder tener esa empatía, ¿verdad? Si está alegre tu hermano, tú también estás. Y nosotros tenemos la dicha de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro consuelo en todo eso, y si Él modela esta manera de ser compasivo, nosotros debemos de ser compasivos. En Hebreos 4:15 dice, porque no todos tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si nosotros queremos aprender de la compasión, Cristo mismo se ha compadecido de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, del pecado en el cual Él no participó, en el cual nosotros en un momento podemos estar envueltos. Y es que se necesita que en el momento que su esposa peca contra usted o su esposo peca contra usted, o hay esas circunstancias de debilidades, de tentación alrededor del matrimonio, usted pueda tener la compasión
de ponerse en los zapatos de él, de ella y decir, si yo estuviera cometiendo este pecado, este error, esta falta contra ella, ¿cómo quisiera que me trataran? O sea, la compasión es vital, ya no solo la unidad, sino la compasión que es estar en eso. En Romanos 12:15 hay un mandato a la empatía. Dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. 1 Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. O sea, la misma idea de cómo la iglesia está formada, que somos diferentes, somos un cuerpo, somos diferentes miembros, y la iglesia funciona en que hay una empatía de gozo o en sufrimiento, estamos ahí para poder sufrir de una manera real. Eso es la compasión. En Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos, como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. O sea, es interesante que nos demos cuenta de que en este caso habla de los presos, nos está diciendo nosotros de los presos que vamos a estar ahora teniendo empatía con presos que son criminales, que están haciendo desastres, pero en este caso eran presos políticos por religión, hermanos que están sufriendo la cárcel por causa de la fe. Y Pedro los invita, o Pablo les invita, perdón, o el escritor de Hebreos les invita, ya le puse 3 títulos, les invita a que puedan pensar en aquellos que están presos, aquellos que están sufriendo, aquellos que están, ¿para qué? Para que esa compasión pueda manifestarse. Así que para nosotros es importante que podamos tener esa actitud. La tercera característica es amando fraternalmente. El amor fraternal es el amor entre hermanos. Aquí no está hablando de un amor ágape divino de parte de Dios, sino del fraternal. Ese afecto entre personas que están íntimamente relacionadas, reflejando un servicio generoso el uno por el otro. El amor fraternal es más allá de lo concebible. Es condicional porque hay lazos sanguíneos, hay lazos de hermanos, que eso nos une de alguna manera casi obligatoria poder tener ese sentir unos para otros. Se espera eso de parte de nosotros. Y si lo podemos ver de alguna manera reflejado en las palabras, en la Escritura, cuando el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20:35, mire cómo él demostraba ese amor. En todo, dice, os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. El amor fraternal llevó al apóstol Pablo a tener un corazón que él estuvo dispuesto a desgastarse físicamente trabajando para ayudar a su hermano. ¿Cuántas veces nosotros tenemos situaciones en nuestro matrimonio y nosotros no tenemos la voluntad ni el deseo de poder demostrar ese amor hacia aquella persona que ha unido la vida con nosotros? Este tercer elemento, al igual que los previos, son fundamentales para que la vida matrimonial pueda brotar, para que la vida del matrimonio, sea de pocos o de muchos años, pueda funcionar. El amor fraternal va más allá de chocolates, besitos y una tarde de cine. Va alrededor de experiencias, de consideraciones, de perdones, de ánimos, de demostraciones tangibles, tocables, que deben de ser manifiestas. El apóstol Pablo no está hablando en un abstracto aquí de ideas de que yo puedo hacer todo esto por la iglesia. No, él dice, con estas manos me tocó para poder servir y ayudar a mis hermanos. Mire cómo dice en el capítulo 11 de la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo ha dado un listado de 23 a 25 circunstancias que le han venido por causa de la fe. Él ha estado encarcelado, fue apedreado, estuvo náufrago, tenía problemas con sus hermanos, con los de la iglesia, con los judíos y un montón más. Y en el versículo 28 dice esto, mire, además de otras cosas, después de ese listado que él ha dado, dice que hay otras cosas de sufrimiento, pero él pone uno como el interés en demostración del amor a la iglesia. Dice, además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, no de vez en cuando, cada día, la preocupación que tengo por la iglesia. Y podríamos pensar, bueno,
yo también me preocupo por mi iglesia. No, espere, el apóstol no ha terminado. Dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? Lo hace más personal. Después dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ¿cómo vemos el amor del apóstol Pablo a sus hermanos? Es extremadamente marcado, que pone a un lado todos los sufrimientos de su vida pastoral, de su vida como misionero, pero le preocupa más estas cosas, que afecten a un hermano, que un hermano esté enfermo y que él no pueda sentir eso. Y podemos verlo en todo eso. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Juan nos escribe en el capítulo 13, versículo 34, antes de que el Señor les dijera que Él se va y va a regresar, Él dice, un mandamiento nuevo los doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, el Señor Jesucristo dio esas recomendaciones directas a la iglesia, a los discípulos, para que vivieran de esa manera. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si usted se da cuenta que el amor fraternal va más allá de palabras, son hechos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el matrimonio, ya hay cosas dichas, concretas, de lo que es el matrimonio, cómo son los comportamientos del uno al otro. Pero estas virtudes, estos dones del Espíritu Santo, estas prácticas de un verdadero creyente deben de ser notorias, hermanos. Y aquí están, aquí el apóstol Pedro las está entregando, perdón, a los oyentes y nos las está dando a nosotros. Miren el número 4, como dice, misericordiosos. Nosotros podemos pensar que es la misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. O sea, vimos que adelante se hablaba de la compasión, ¿verdad? Ahora la misericordia es la manifestación externa. Da por sentada la necesidad de aquel que la recibe. O sea, la misericordia ya no solo es pensar que mi hermano yo lo voy a comprender. Ahora, la misericordia nos invita a hacer algo por esa compasión. Ahora voy a actuar físicamente, voy a demostrar con hechos ese sentir que tengo por... La raíz de la palabra misericordia se refiere a un sentimiento interno, como nuestras entrañas, nuestro ser interno, los intestinos, o sea que sale producido allá. De esa manera la misericordia se expresa desde lo muy profundo de nosotros. Y el creyente debe tener misericordia, el creyente vivir en esos niveles de misericordia. Dios nos enseña que Él es misericordioso y mire cómo muestra su misericordia. Efesios 2, 4, 5 dice, pero el Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, la más grande demostración de misericordia de parte de Dios es la salvación. Él nos ha regalado eso. Ahora, ¿qué afecta que usted tiene que dejar el orgullo, ser humilde y demostrar misericordia con su cónyuge? Cuando él le esté fallando, cuando él no tenga el comportamiento que usted está esperando, cuando ella o él no estén haciendo las cosas que usted, entre comillas, está esperando que sucedan. Está bien, Dios va a tratar con cada uno de los dos por la falta de contribución en nuestro comportamiento. Pero si yo empiezo mejor a cuidar mi vida, a buscar tener una vida de piedad, en vez de estar esperando que mi esposa o mi esposo comience a hacer eso, perdón, eso va a funcionar mejor. Yo por 37 años he cometido errores y lo digo aquí públicamente, no me avergüenzo y le pido perdón a mi esposa porque como creyente a veces he dejado espacios donde yo he podido traer una mejor contribución para el mejoramiento, el engrandecimiento del reino y para nuestra propia comunión matrimonial, que se necesita. Y lo reconozco, y al verme en estas circunstancias de estos pasajes, digo yo, Señor, ayúdame. Yo quiero vestirme con esa coraza de misericordia. Yo quiero tener ese ropaje que me ayude a no estar pensando en que yo necesito cambios en mi vida, que mi esposa necesita cambios en mi vida, sino yo empezar a hacer los cambios. Y en automático, hay una palabra que el pastor usa siempre, dice, yo
trato de amar más a Dios porque automáticamente cuando yo ame más a Dios voy a amar a mi esposa. Y es una realidad. Usted aplica todos estos principios, todas estas cosas en su vida, usted va a ser mejor. Dios es misericordioso. Tito 3:5 nos habla de ese amor. Nos salvó no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, nosotros no contribuimos nada en la salvación y Él fue misericordioso con nosotros. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado. Es precioso cómo el Señor hace esa obra. Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2:8, les expresa ese grande acto y amoroso y misericordioso para con ellos. Tan grande es nuestro afecto para vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos, muy amados. Es precioso cómo no solo vivir en unidad, no solo tener esa compasión, ese amor fraternal que nos une y nos mueve, ser con esa calidad de misericordia en nuestras vidas, nos ayuda a crecer. La última virtud que el apóstol Pedro menciona es ser amigables, o como algunos la traducen, más bien está más cercana a esa idea de espíritu de mente humilde. O sea, ser amigables es vivir, tener esa gracia de no poder estar agresivos, de no poder estar de alguna manera comportándonos de una manera mala, aún en nuestra forma de hablar, de proceder con nuestro cónyuge. Muchas veces nosotros no respiramos y explotamos rápidamente. La altivez roba nuestro corazón. Nosotros pensamos tener el derecho de que tenemos la razón. No, hermanos, ser amigables o de espíritu humilde va más allá que eso. En esta última sugerencia dice, amigable viene de la palabra de espíritu humilde, como lo he dicho. Un comentarista dice de esta palabra, podría decirse que la humildad es la virtud más esencial y global de la vida cristiana. Nuevamente repito lo que este comentarista dice, podría decirse que la humildad es la virtud más esencial y global de la vida cristiana. Otro comentarista hace un punto de la humildad, dice, la humildad, hay dos cosas que se puede decir de la humildad. Una, el cristiano es humilde porque es consciente constantemente de su total dependencia de Dios y que de por sí solo no puede hacer absolutamente nada. Esa es una realidad. Una cosa que nos debe humillar es darnos cuenta que nosotros somos dependientes de Dios y que por nosotros mismos no podemos hacer nada. En la segunda parte que él menciona dice, en segundo lugar, es el hecho de que el cristiano tiene un nuevo nivel de comparación. A veces se puede medir con otro semejante y pueda salir ganando ahí, pero el nivel de comparación no es otro hermano, sino es Cristo mismo. Y cuando nos comparamos con Cristo, nosotros quedamos a deber, porque nos vemos tan imperfectos en contraste con la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros podemos ver que la humildad es un elemento que todo creyente necesita tener. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a aprender de Él. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, ustedes y yo debemos de equiparnos de estos valores, debemos de equiparnos de estos principios, debemos de crecer en nuestra vida matrimonial cuando nosotros enfaticemos que nuestra vida piadosa tiene que tener sentido a la luz de cómo vivimos nuestro cristianismo. Nosotros debemos ser santos porque Él es santo. Nosotros, por causa de que tenemos una posición en Cristo Jesús, tenemos que dejar nuestra manera de vivir. Usted y yo necesita regresar al pensamiento de que para que nuestro matrimonio tenga una dirección, una finalidad buena y no terminemos como las estadísticas que leí al comienzo, ¿sabe lo que usted necesita hacer? Es llenar su corazón de Cristo, es vivir su vida en el Señor. Y de esa manera usted va a aprender una cosa. Yo voy a ir viendo cambios en mi esposa a la manera de que yo voy a estar creciendo en mi vida espiritual. Si usted no se preocupa porque su vida espiritual crezca
mejore, avance, hermano, hermana, su vida va a ser un desastre hasta el final. Si usted está teniendo problemas, si usted está teniendo dificultades, si usted ha tenido cosas que le han afectado en el matrimonio, aquí no va a esperar una pastillita o un pensamiento clave que lo ande diciendo para aprendérselo y que todo eso cambie. Aquí no es un libro el que va a hacer el cambio. Aquí no hay claves específicas para que eso suceda. Hermanos, aquí la única forma de que eso pueda funcionar, para que su vida matrimonial pueda tener fluidez y honra y gloria a Dios, es una. No trate de cambiar a su cónyuge, cambie usted. Porque al cambiar usted, automáticamente Dios le va a dar la bendición. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar gracias a Dios.